Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente con Ramón Reyes, hoy comenzando la semana laboral, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés nacional e internacional. Don Ramón, el pensamiento de hoy: Dios ayuda a quien se ayuda. Hay gente que todo lo espera de Dios, no, Dios resuelve, no, así no es la cosa. Ayúdate, que yo te ayudaré. Lo que hay que pedir a Dios siempre es que te dé la fuerza necesaria para tú resolver los problemas. Claro, entendimiento y salud. Sí. Y vamos a recordar que ocurrió un día como hoy, pero en el año 1800, cuando el vecindario de la capital dominicana protestó por la concesión a Francia de la parte española de la isla mediante el Tratado de Basilea que se había firmado 5 años antes, en 1795. Pasaron 61 años hasta que España aceptó la reanexión. Y en el año 1890 nació en Vietnam Ho Chi Minh, hijo de un político comunista. Fundó primero el Sindicato de Trabajadores de Ultramar y posteriormente el Partido Comunista Indochino. Entonces se llamaba Vietnam Indochina. Organizó la lucha contra los colonialistas franceses y los invasores japoneses. A la caída de Japón proclamó la República Democrática de Vietnam bajo un régimen comunista. Encabezó la lucha posteriormente contra Vietnam del Sur y las tropas norteamericanas, muriendo poco antes de finalizar la victoriosa contienda. En su honor, la antigua capital Saigón lleva su nombre. Al presente, el país está enfrascado, las vueltas que da la vida, en un fuerte diferendo con China comunista, cuyos nacionales están siendo evacuados de su territorio, porque había una serie de manifestaciones, Ramón, en Vietnam contra los chinos. Sí. Y entonces mataron 2 chinos. Como consecuencia de eso, ahora China está evacuando todos sus nacionales. Hoy se preveía que 3.000 chinos saldrían en naves chinas, ¿no? Y oye, me estaba pensando mucho en ti y me estaba riendo cuando leí la información, porque el viejo proverbio, que ya no es un proverbio, es una máxima acuñada por los camaradas, de que los aliados de hoy pueden ser los enemigos de mañana y los enemigos de ayer los aliados de hoy. Sucede que China y Vietnam fueron aliados hasta ahora, que China quiere expropiarse de unos... Sacar petróleo. Sacar petróleo de la plataforma marina que le corresponde a Vietnam. De Vietnam. Se acabó el internacionalismo proletario. Sí. Bien, en el año 1895 cayó en 2 Ríos José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Gracias a su tenacidad y al esfuerzo bélico llevado a cabo por Máximo Gómez, Antonio Maceo y Calixto García, pudo cumplirse su sueño de patria con la instauración de la República de Cuba, precisamente un día después, el 20 de mayo, pero del año 1902. Y en 1954 fue derrocado en Guatemala el gobierno del coronel Jacobo Arbenz, de tendencia comunista, después de la invasión de una fuerza encabezada por el también coronel Carlos Castillo Armas. En 1994 falleció Jacqueline Bouvier, ex esposa del asesinado presidente John F. Kennedy y ex primera dama de los Estados Unidos. Posteriormente contrajo matrimonio con el multimillonario griego Aristóteles Onassis. Bien, en la actualidad, como siempre, con diferentes rostros, ahí tenemos al vapor, pues, en la Cámara se aprobó la ley de naturalización sin leerla siquiera. No es cierto. No, perdón. Sí la leyeron. Primero se la había entregado el día anterior a todos los legisladores y el día que se conoció se pidió que se leyera y se dio lectura. Lo que no se hizo fue mandarla a una comisión, pero sí se dio lectura. Una cosa es leer y otra es asimilar lo que se lee. Son 2 cosas diferentes. De entrada, hay un señor diputado que le llamaron la atención
porque dijo que esa ley venía a corregir algo, utilizó una expresión muy fea contra el Tribunal Constitucional, la infamia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Déjeme decirle una cosa, porque mira, hay un error con eso. Gracias al Tribunal Constitucional es que hoy se está motorizando todo este proceso. Porque el Tribunal Constitucional, en este caso, cuando dictó su fallo, es un fallo vinculante y obligatorio para todos los poderes públicos. Y gracias a eso es que se pudo sacar del Palacio Nacional el proyecto ahí del reglamento de la ley de inmigración, que lleva como 5 años ahí durmiendo el sueño de los... Del 2004. Desde el 2004. Se aprobó primero la ley de migración y esa ley de migración para su aplicación, para su implementación, debía estar acompañada de un reglamento. El reglamento se le entregó en sus manos al doctor Leonel Fernández y nunca lo firmó, y si no lo firmaba no podía ponerse en vigencia porque no se le podía obligar al jefe del Estado, claro, que es quien, o una ley o un decreto. Entonces él no quiso emitir nunca el decreto y ya se preparaba ese reglamento, incluso ese mismo reglamento se llevó al Congreso para aprobarlo por la vía congresional en el momento en que ya el presidente Fernández dejaba el poder. Y justamente como fruto de la no aplicación de ese reglamento y de la ley de migración, que es una ley bastante buena y que regula la presencia de todos los extranjeros en la República Dominicana, fue que se dictó la sentencia 168, que no tenía nada que ver. Miren cómo son las cosas de la vida. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre algo que no había sido apoderado, porque de lo que estaba apoderado por Juliana de Guiche era del despojo de su nacionalidad, y ella sometió eso al Tribunal Constitucional y basado en eso se pronunció, y entonces se pronunció contra todo el mundo. Gracias a esa sentencia es que todo este proceso se ha podido ver adelante. Bueno, naturalmente. Y pasa igual que a veces acaban con la Junta Central Electoral. No, que la Junta Central Electoral se negó a entregarlo. No, la Junta Central Electoral sencillamente ha tenido que, las decisiones que ha tenido que tomar han sido ajustadas a una ley que existe. No puede inventar, ella no ha inventado la ley. Existe una ley, tuvo que ajustar, en este caso, todas sus decisiones a esa ley, no podía violentarla. Ahora ya se produce un escenario totalmente diferente. Ahora, hay 3 senadores, entre ellos José María Sosa, de San Pedro de Macorís, que están planteando se envíe a comisión. Dice que aunque sea para cubrir ese trámite no formal, no hacer las cosas a la carrera, porque aunque todo el mundo en principio está de acuerdo con el proyecto de ley de naturalización, bueno, dicen que siempre que 4 ojos es más que 2. Entonces, de hecho, el doctor Juan Manuel Rosario, por ejemplo, ha estado señalando que hay una serie de aspectos que sin violentar la ley, él está de acuerdo con la ley, pero que hay una serie de aspectos que son violatorios de la Constitución, que sencillamente se pueden reformar sin violentar el espíritu de la ley ni modificar la ley, sino que se pueden limar en este proceso, es decir, afinar para mañana evitar precisamente que haya un recurso en constitucionalidad. Mira, esa misma pregunta se le hizo el viernes en un programa que va después del de nosotros, En Contacto, que dirige o produce el colega Rafael Ovalle. Se le hizo a uno de los redactores de Flavio Darío Espinal, el proyecto, que es el doctor Flavio Darío Espinal. Y él dijo que no y explicó por qué no era inconstitucional el alegato tanto del doctor Juan Manuel Rosario como de Vinicito Castillo Semán, que hace un momento, bueno, ya él corrigió, él dijo, no, nosotros no estamos opuestos a la ley, sí estamos de acuerdo con la ley, lo que creemos es que el artículo 2 debe ser reformulado de otra manera. Pero Juan Manuel Castillo Pantaleón también
mandó una comunicación, que nosotros la tenemos, donde él dice que es verdad. O sea, es un problema ya pero no está de más en este caso que una discusión de esa naturaleza se lleve a vías de hecho en el Congreso, que dicen que en este caso de la discusión sensata, es que sale la luz. Es decir, que eso no está de más. Además, son muchas otras las ocasiones en que en la Cámara, sobre todo, se han aprobado las cosas al vapor y después entonces viene el llanto, ¿no? Y el crujir de dientes. Bien, señores, en Venezuela hay una situación cada día más complicada. Maduro sigue denunciando ahora conspiración hasta en la sopa. El país corre el riesgo, sin embargo, de verse aislado por el aire. Ya hay dos empresas, Air Canada y Alitalia, que se retiraron y otras aerolíneas están pensando hacerlo de manera temporal. ¿Por qué? Porque dicen que el gobierno les adeuda 4.000 millones de dólares y no le ha dado fecha para pagar. A Leopoldo Díaz, por otro lado, no le permitieron ver a su familia en la celebración de su 43 cumpleaños. Una Leopoldo López, no Leopoldo digo, López. perdón, una cosa totalmente absurda, pues no le veo ningún sentido a eso. La carestía, mientras tanto, se acentúa, las filas siguen ahí de todos los productos esenciales y la represión contra los estudiantes, pues, continúa también. Entonces, es decir, los representantes de la mesa esta de oposición se reunieron con los representantes de UNASUR, que son los que han estado promoviendo en este caso la comisión mediadora, para explicarle cuáles son las razones por las cuales entiende que en esas condiciones el diálogo no puede continuar. Así que esa es la situación ahora mismo con respecto a Venezuela. Bueno, aquí hay dos buenas noticias, Ramón, desde el punto de vista económico. Digo, hay más, pero estas dos. Simón Lizardo informa que bajó 1.6% de enero a marzo la deuda pública. Eso es bueno. Esto representó 373.900.000 dólares menos. Es una buena cosa. Y desde el mercado internacional de valores se reporta que los bonos dominicanos han estado aumentando de valor. Eso es también otra buena cosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, antes de continuar, Ramón, tenemos aquí una serie de actividades que vamos a anunciar. Mire, este miércoles a las 7 de la noche en el Museo de Arte Moderno viene el lanzamiento de un nuevo libro de Judy Rabán. Ballet de los Cañaverales, viñetas dominicanas de un diario de ambulante. A las 7 de la noche de Judy Rabín. La presentación del libro estará a cargo de la diputada Minú Tavares Mirabal. Y la traducción estuvo a cargo de una querida colega, Nani Martínez, que durante muchos años trabajó en el Centro Franklin de Información de la Embajada Americana. Y por otro lado tenemos que INAFOCAN inició un proceso para enseñar neuropedagogía a los docentes. Este proceso se concluyó este pasado viernes. El curso fue desarrollado en el Hotel Ocean Blue de Punta Cana del 14 al 16 de mayo. Fue facilitado por especialistas internacionales de Cuba, Argentina y los Estados Unidos con la finalidad de promover una mayor integración de los procesos neurocognitivos con diversas ciencias educativas que forman las disciplinas que estructuran el desarrollo del ser humano. Importante, mañana se busca la botellita, silueta plástica, peligrosa que contamina, le hace daño a tu barrio y a tu río. Este es Sanssouci Holding y la Asociación de Fundaciones de Saneamiento y Reciclaje se complace en invitar al lanzamiento de su campaña de educación ambiental, El Río Espejo de mi Barrio. Esto va a ser mañana a las 10 de la mañana en la explanada de la Sursa, en la calle Héctor J. Pérez, debajo del puente Presidente Peinado en la Sursa, Santo Domingo, El Río Espejo de mi Barrio. La idea, bueno, pues, pues el saneamiento del río. Tenemos por otro lado, señores, que el panel, esto va a ser la reforma laboral para la promoción del empleo formal,
conducido por Nuria Pierre. Esto va a ser el miércoles 4 de junio a las 6 de la tarde, escenario 360 en la avenida John Kennedy, en la Plaza Galería. Y por otro lado, pues tenemos que la Fundación Transparencia y Democracia saluda la petición del presidente Barack Obama en la Cámara de Representantes para que sea aprobado cuanto antes el proyecto de ley de inmigración, ya que el mismo beneficiará a cientos de miles de dominicanos que residen irregularmente en la gran urbe desde hace muchos años. Que hagan como nosotros. Que hagan como nosotros. Exactamente, que hagan como nosotros, que hagan una ley de regularización y naturalización, pero que va, no está en eso. Bien, aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, vamos a presentarlo a nuestro huésped de hoy inmediatamente después de esta pausa. Pausamos y regresamos. Gracias, sí, ya tenemos con ustedes y con nosotros a nuestro invitado de este día, y se trata del economista Fabricio Gómez Mazara, quien puso a circular un libro la semana pasada, pero que trabajó en un estudio mandado a hacer por el CONET, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. De la empresa privada. Sí, antes era de hombres de empresa, pero ya le quitaron eso. De la empresa privada, y que ese estudio ha revelado una serie de cosas interesantísimas y que esta noche nosotros quisiéramos conversar sobre ese estudio y él como parte responsable de ello, la luz que pueda arrojar. Y yo quiero comenzar señalando o preguntándole, dice el CONET que con la ley, la modificación del Código de Trabajo, se crearían nuevos empleos en la República Dominicana. Sin embargo, el estudio que yo, o la parte del estudio que yo pude leer, no dice eso. ¿Qué dice Fabricio Gómez Mazara? Primero, gracias por invitarme al programa. Para mí es un honor estar con ustedes, contigo, que es una amistad querida de mi madre, de San Pedro de Macorís. Y aquí con don Mario Rivadullo era un honor compartir. Yo era un admirador, sigo siendo un admirador de su trabajo periodístico desde hace mucho tiempo, desde que me decía, mira, don Mario Rivadullo, bueno, al fin. Pero bueno, gracias por invitarme. Mira, nosotros en la academia, en el INTEC, yo soy profesor investigador, como hay otros distinguidos colegas y amigos, como en el caso de Pavel Isa Contreras, de Jaime Aristides Escuder, de nuestro rector, que ya no, por razones ya de lo que implica ser rector de la universidad, pero él durante mucho tiempo también fue profesor investigador. Entonces a nosotros se nos dio la tarea que el CONEP buscaba una universidad como el INTEC que hiciera un estudio respecto de las razones que motivaban a que las empresas fueran a la informalidad. ¿Qué había detrás? ¿Qué determinaba el hecho de que estas estructuras pequeñas y de baja productividad fueran a la informalidad? Para nosotros en economía siempre hay como incentivos, la gente se mueve por incentivos y la estructura productiva también. Entonces lo primero que tratamos de... El hombre se mueve por interés. De averiguar era cuáles eran los costos y los beneficios de estar en la informalidad. Los beneficios, o dentro de los beneficios estaba no tener que pagar impuestos, no tener que pagar cesantías, no tener que someterse a la regulación institucional que implica cualquier ampliación, que haya que pedir permiso o autorizaciones, pero por el lado de los costos estaba fundamentalmente que no tenían acceso a crédito porque no podían mostrar en términos específicos cuál era su actividad. Segundo, no se relacionaban con empresas más grandes porque no eran considerados como suplidores confiables, y entre otros también que iban en desventaja por el hecho de que en el caso de que tuvieran una litis judicial con cualquier otra empresa que estuviera en el sector formal, pues iban en desventaja incluso ante la justicia. Entonces, esos eran los elementos que se mostraban como los principales por los cuales las empresas iban a la informalidad. ¿En qué hicimos un estudio? Buscamos 406 estructuras productivas, la muestra,
y esa muestra se hizo fundamentalmente en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Y ahí entonces pudimos levantar algunas de las características. Dentro de las principales características estaba que los propietarios de esas estructuras productivas, en un 46%, eran personas que tenían formación universitaria o postuniversitaria. 46%. 46%. Un 37.4% tenían educación secundaria o técnica y la otra parte, lo que quedaba, tenía formación solamente primaria. Esto ya estaba modelando el hecho de que los propietarios de esas estructuras eran, hasta cierto punto, estaban muy por encima del promedio de la escolaridad de nuestro país, claro, que es actualmente gente preparada. 11 años de escolaridad promedio. Entonces eran también personas preparadas. Y ahí comenzamos a cruzar la variable educación, y lo hicimos de manera transversal, también con el tamaño, con otras variables. Y curiosamente la educación sirve hasta para remedio. A mayor educación del propietario, mayores beneficios, pagaban en mayor proporción seguros a sus trabajadores, algún seguro de salud, también tenían mayor tamaño, sus estructuras productivas, tenían una mayor probabilidad de ser suplidores del Estado, de estar inscritos en los registros tributarios, en el Registro Nacional de Contribuyentes, y mayor probabilidad de utilizar el número de comprobante fiscal. Es decir, esa era como la primera gran aproximación. Uno de los elementos que nos preocupaba es, más que la informalidad, no nos preocupaba tanto el tema de los propietarios, porque el dueño del capital puede moverse a cualquier sector de la economía, sino qué pasaba con los trabajadores que se desarrollaban esas estructuras productivas, por el nivel de vulnerabilidad. Es decir, los trabajadores del sector informal, pues cualquier accidente laboral puede generar que la pobreza o los ingresos familiares se hagan presentes, porque al no tener un seguro de riesgo laboral, pues en caso de accidente simple y sencillamente no producen. Y entonces, si no producen, no pueden llevar llevar el sustento a sus hogares. Y el primer hallazgo es que el 86% de los propietarios dijo que pagaba 10,000 pesos o menos mensual a sus trabajadores. Y de estos, un 54% dijo que pagaba 7,000 pesos o menos. O sea que cuando uno comparaba el nivel de vulnerabilidad propio de los trabajadores del sector informal y uno lo comparaba con el sueldo mínimo del sector formal, que es más o menos 10,000 pesos, porque son varios, pero en promedio serían unos 10,000 pesos, pues nos damos cuenta que ganan menos y que están en condiciones de vulnerabilidad mayores. Entonces yo creo que eso es un tema que nos preocupaba y que esa discusión debe ser incluida, o esos resultados, perdón, deben ser incluidos en la discusión que hay respecto del tema y del proyecto de hacer un pacto por el empleo formal. ¿Por qué? Porque cuando uno mira lo que dice el informe de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, que hace 2 veces al año, el año pasado, a octubre del año 2013, el 56% de los trabajadores se desempeñaba en el sector informal. Es decir, ellos son la mayoría de la fuerza laboral dominicana, está en el sector informal. Entonces, esas personas, a pesar de que en principio le aplica el código laboral, pero no hacen efectivos los derechos del código laboral. Es decir, no tienen acceso a seguro de salud, no tienen seguro de pensión ni de riesgo laboral, y ganan por debajo del salario mínimo que establece la Comisión Nacional de Salarios. Hay una situación con respecto, por ejemplo, a la seguridad social, y es la siguiente. Cuando llegue el momento del retiro de ellos, ¿con qué retiro van entonces de qué retiro van a disfrutar? Entonces, y la seguridad social, por otro lado, si tiene que subsidiarlo, ¿cómo va a poderlo subsidiar? ¿Cómo va a poder subsidiar, por ejemplo, una masa, digamos, de 6 millones, cuando nada más están cotizando 1,5 millones, 2 millones? Claro, uno de los problemas, miren, nosotros no somos ni el país que tiene en Latinoamérica la mayor tasa de informalidad. Hay otros países que tienen niveles de informalidad mayores al nuestro, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú, en el caso de México, que anda casi muy parecido al nuestro, pero hay una diferencia, y es que una parte importante de la gente que está en la informalidad en esos países cotizan en la seguridad social. Entonces, el problema no es que tú estés en la informalidad, sino que además tengan unos niveles de vulnerabilidad sumamente altos, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en un país
donde la principal causa de muerte es los accidentes de vehículos, lo que significa para una persona que trabaje, por ejemplo, el que vende comida en la calle, aquel que trabaja en el transporte, que está ahí en motoconchista, que tenga un accidente, que es lo más alto, lo más normal que pasa aquí todos los días, obviamente esa lesión puede significar que su familia deje de percibir ingresos mensuales. Exacto. Y que sus hijos no tengan con qué alimentarse. Con permiso, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, pues seguimos con esta interesantísima conversación con el doctor Gómez Mazara en relación con este estudio tan interesante que realizó, que llevó a cabo y que me ha dado mucha luz sobre el problema del empleo informal en la República Dominicana, las consecuencias que eso tiene, tanto por un lado para el trabajador, para la propia empresa, para el Estado, por otro lado para la seguridad social. Uno de los temas que nosotros quisimos medir era la propuesta que había hecho la actual administración del presidente Danilo Medina de mejorar el clima de negocio de las MIPYMES, permitiéndoles ser suplidoras del Estado. Entonces, una de las preguntas que le hicimos a las empresas encuestadas fue, ¿es usted suplidor del Estado? Y solamente un 7% dijo que era suplidor del Estado. Hicimos varias preguntas control, preguntas cruzadas, para investigar las causas de por qué no eran suplidores del Estado. Entonces le hicimos una pregunta que decía, en caso de no serlo, ¿le gustaría ser suplidor del Estado? El 48% dijo que no, que no le interesaba. ¿Por qué? Puede tener fama mala paga. ¿Por qué? También, entre otras cosas. Dentro de las razones que más adelante nos dimos cuenta era que para ser suplidor del Estado hay que estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes y tener una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de que se está al día en el pago de impuestos. Entonces, obviamente, esa era una de las razones muy fuertes que ellos argumentaban por las cuales no querían estar bajo el radar, ¿no? Como suplidor del Estado. Entonces, eso nos trajo, dentro de las recomendaciones, el director general de Impuestos Internos, el doctor Guarocuya Félix, había dicho el año pasado que iban a comenzar un programa, sobre todo a los suplidores del Estado, comenzando por la MIPYME, para cambiar el pago de impuestos del método de lo devengado al método de lo percibido, en el entendido de que esas estructuras productivas eran muy sensibles a cambio en su capital de trabajo. Es decir, cuando tú adelantabas pago, podías afectar el capital de trabajo, sobre todo las MIPYME, que tienen un número que en los primeros 2 años son altamente probables que quiebren o que dejen de funcionar. Entonces yo creo que esa es una de las medidas que se podrían ir tomando para seguir mejorando el clima de negocio de las MIPYMES. Había salido la información que hay una gran cantidad, una gran proporción de empresas de MIPYME que quiebran antes de los 2 años. Sí. ¿Qué proporción? Mira, una de las preguntas que hicimos un control fue, y uno de los problemas de las MIPYMES es que tienen poco acceso al crédito. Cuando le preguntamos, ¿tiene usted algún préstamo bancario para apoyar sus operaciones? Solamente un 30% dijo que sí que tenía, un 31.3% dijo que tenía préstamos. Y a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Y después hicimos con los grupos focales, porque complementamos esto con grupos focales, que en principio muchos microempresarios no tienen préstamos, trabajan con recursos propios, porque ellos entienden que el hecho de tener un compromiso mensual puede afectar su capital de trabajo y su funcionamiento. Entonces ellos prefieren durante los 3, 4 primeros años de existencia trabajar con recursos propios y una vez ven que el negocio es sostenible, entonces ir al mercado financiero a buscar préstamos. Incluso ese hallazgo lo había hecho otro colega economista, Jaime Aristi, que había hecho un trabajo para Intec, un paper sobre digamos, el clima de negocio de las MIPYMES, que es un tema que preocupa porque las MIPYMES
son las principales generadoras de empleos en el país y en la región. No crea que no solo es un tema local, es un tema regional. Y obviamente el clima de negocios de ellos es importante para la creación de empleo en el país. ¿Entre qué cantidad, cuál es el mínimo de empleo y cuál es el máximo que tenían esas MIPYMES según el estudio? Bueno, la mayoría de las MIPYMES, estamos hablando de un 92%, eran estructuras productivas que tenían 5 trabajadores o menos. El 7% tenía entre 10 y 16 trabajadores y solamente un 3% tenía más de 16 trabajadores. Entonces fueron fundamentalmente micro y pequeñas empresas a las que nosotros entramos. La mayoría eran en el sector comercial, salones de belleza, pequeñas ferreterías, vendedores de talleres. Nos sorprendió la cantidad de talleres de reparación que hay. Empresas que revenden tarjetas de telecomunicaciones, que hay mucha presencia en los barrios. Fundamentalmente eso es lo que estamos viendo, pequeño comercio, talleres, también servicio de comida, ¿no? Sí, y tiendas de repuesto. Tiendas de repuesto y sobre todo el tema de la alimentación. Muchos sitios donde venden platos del día, donde venden desayuno, donde venden, que obviamente parece que tiene muy buena clientela. ¿Empresas familiares? Empresas familiares. Nosotros entramos, nos dimos cuenta de esto por alquiler, le preguntamos, ¿el local donde usted funciona es suyo, alquilado o es familiar? Casi el 80% eran alquilados, un 14% eran propios y solamente un 5% eran empresas familiares. Es decir, la estructura productiva funcionaba en el hogar. Eran muy pocos, pero sí había una presencia. Y eso era más bien algo como más que el negocio, eran como de subsistencia. No tenían como la rentabilidad o los beneficios que tenían esas otras estructuras productivas. Los resultados de ese trabajo tan interesante que han hecho ustedes, de los cuales se publicó algo, pero lógicamente muy extractado. Ustedes lógicamente se lo facilitaron al CONEP, que fue el que encomendó el trabajo. Aparte se lo han hecho llegar por las instancias oficiales. Sí, está disponible en la página web del INTEC, está disponible. Totalmente. Sí, está disponible también en la página web del CONEP. Nosotros hicimos una difusión a líderes de opinión, a ustedes les llegó un extracto, a muchos líderes de opinión también les llegó un extracto, pero el informe completo está disponible. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Un informe de 46 páginas y digamos bastante 46 para reducir, porque para ser fácil para la lectura. Los resultados de ese estudio sirven para elaborar políticas públicas por parte del gobierno dominicano tendientes a regular el sector y beneficiar a otros. Mira, yo creo que es sumamente importante. Hoy el gobernador del Banco Central dio la cifra de crecimiento económico, dijo que la economía en el primer trimestre había crecido 5.5% y dio una noticia hasta cierto punto halagüeña respecto de la creación de empleo. Es decir, cuando la economía crece el empleo, y habló de que se creó empleo formal. Recuérdate que aquí hay sectores vinculados a la exportación que están creciendo, como el sector minería fundamentalmente. Y lo lógico es que ese tipo de estructura pues cree trabajo formal. Yo creo que aquí lo importante es mejorar la protección del trabajador. No importa si usted elige trabajar en el sector formal o informal, aunque obviamente la gente que tiene bajo nivel educativo no elige dónde trabajar, no tiene opción de elegir, sino que tiene que aceptar condiciones laborales precarias. Pero lo importante es que a esos trabajadores tengan por lo menos acceso a la seguridad social, ellos y sus familiares, porque los niveles de vulnerabilidad que están enfrentando son muy altos. Doctor, el tiempo se nos agotó, pero no el deseo de seguirlo escuchando. Así que vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y seguimos conversando sobre este tema. Me parece fundamental el tema. Repito, no solo para el CONEP. Yo creo que el gobierno en este caso debería tomar iniciativas en ese sentido, porque creo que este estudio le puede resultar muy orientador, muy valioso para reorientar la política fiscal en función de la política social y económica. Estamos de acuerdo plenamente. Usted y yo nunca casi estamos de acuerdo, pero estoy de acuerdo con eso que usted está señalando. Bueno, vamos a hacer la pausa y al regreso en breve estaremos con ustedes con el tiro rápido ahí.
Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadulla. La presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Liseló Marte de Barrios, ha hecho pública queja por el hecho de haber remitido 67 auditorías al Ministerio Público, en las cuales se han detectado irregularidades establecidas de manera documental a través de sendas auditorías, las cuales, alega, son de tal naturaleza que ameritan ser investigadas en profundidad para determinar si presentan méritos suficientes a fin de ser ventiladas en los tribunales. La declaración de la funcionaria contiene al mismo tiempo un emplazamiento, por lo que considera es una falta de accionar por parte de la autoridad fiscal frente a casos de los que pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad penal por la comisión de actos dolosos. La doctora Marte de Barrios recuerda que el organismo que preside carece de calidad legal, de mecanismos y personal para poder llevar a cabo esa tarea. Su función está limitada por ley a la realización de pasar auditorías a todos los órganos e instituciones del Estado donde se manejan recursos públicos, desde el Poder Ejecutivo hasta el más modesto distrito municipal. Se trata de una tarea fatigosa y compleja, requerida de personal especializado, del cual la Cámara dispone en número muy limitado y del todo insuficiente para poder cumplir su cometido con la celeridad requerida. En adición, no son contados los casos en que los auditables ponen todo género de reparos y obstáculos a esa importante labor de verificación contable destinada a comprobar la forma correcta y honesta en que se han manejado los fondos recibidos. Uno de los problemas más graves que confrontan la administración pública y el país es la corrupción impune, que en sus diferentes modalidades y vertientes ha enriquecido en algunos casos de manera escandalosa a funcionarios oportunistas y deshonestos en detrimento de los servicios y obras de beneficio colectivo a que está obligado el Estado. Contadísimos y de menor cuantía los casos en que los responsables han sido sancionados. La Cámara de Cuentas es una herramienta de suma importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero de poco vale su labor y el esfuerzo que despliegue si su trabajo no encuentra acogida en el departamento fiscal creado para servirle de eco y motorizar la acción criminal en los casos que procedan. Toca a atender la queja de la presidenta de la Cámara de Cuentas, informar al país qué se ha hecho, se está haciendo o dejado de hacer en el caso de los expedientes que se le han sometido, qué investigaciones se están llevando a cabo para determinar si los hallazgos contables encontrados involucran la comisión de actos dolosos, cuál es, en fin, el estatus procesal de cada una de estas auditorías. El emplazamiento está hecho y quedamos a la expectativa de la necesaria respuesta, porque si algo es vergonzoso e indignante es el delito de corrupción sin sanción ni consecuencia. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes, una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.